Bueno, hola a todos. Comenzaré con este pequeño experimento que consiste básicamente en leer con música de fondo, por si el título no queda lo suficientemente claro. Vamos a comenzar con La condición humana de Hannah Arendt. No sé cuánto me demora en leerlo, la idea es leer esta semana este libro y la otra leeremos otro y turnaremos entre esos dos libros por semana hasta finalizar. Entonces yo creo que no siendo más, comencemos con la lectura. Muy bien. La condición humana de Hannah Arendt. Recordemos Hannah Arendt, una filósofa muy importante del siglo XX, sobre todo enfocada a la filosofía política. La idea es que leamos un libro de filosofía y otro puede ser de literatura, uno un poco más difícil y el otro un poco más agradable para el público en general. Bien, comenzaremos con el capítulo 1, intentaremos terminarlo y le daré al capítulo 2 si lo logro hacer también. Y comenzamos. Vida activa y la condición humana. Con la expresión vida activa me propongo designar tres actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque, iré subrayando, también me iré deteniendo un poco, pero espero que no tanto. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra. Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligadas a las necesidades vitales, producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La labor es, en últimas, vivir como lo entendemos nosotros. Las condiciones humanas de labor es la misma vida. Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un artificial mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad. La acción, única actividad que se da entre los hombres sin la meditación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad. Voy a hacer esto también. Corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan la tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición. No solo la conditio sino quam non, sino la conditio per quam de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, quizá el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones vivir y estar entre hombres, inter hominos esse, o morir y cesar de estar entre hombres, inter hominos esse decine, como sinónimos. Pero, en su forma más elemental, la condición humana de la acción está implícita incluso en el Génesis, y los creó machos y hembras. Si entendemos que esta historia de la creación del hombre se designa en principio de la que nos dice que Dios creó originalmente el hombre, Adán, a él y no a ellos, con lo que la multitud de seres humanos se convierte en resultados de la multiplicidad. La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia en las leyes generales de la conducta,
Si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y las cosas. Perdón. Repito, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier otra cosa. La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Estas tres actividades y su correspondiente condición están íntimamente relacionadas con la condición más general de la existencia humana: nacimiento y muerte, natalidad y mortalidad. La labor no solo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de la especie. El trabajo y su producto artificial, hecho por el hombre, conceden una medida de permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del tiempo humano. La acción, hasta donde se compromete en establecer y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el recuerdo, esto es, para la historia. Labor y trabajo, así como la acción, están también enraizadas en la natalidad, ya que tienen la misma misión de proporcionar y preservar, prever y contar con el constante aflujo de nuevas llegadas que nacen en el mundo como extraños. Sin embargo, de las tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad. El nuevo comienzo, inherente al nacimiento, se deja sentir en el mundo solo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. En este sentido, de iniciativa, un elemento de acción y por lo tanto de natalidad es inherente a todas las acciones humanas, más aún ya que la acción es la actividad política por excelencia. La natalidad y no la mortalidad puede ser la categoría central del pensamiento político, diferenciado del metafísico. Hannah Arendt tiene a lo largo de toda su filosofía una constante lucha por defender la acción por encima de cualquier otra cosa. Por eso ella misma se clasifica como, más que filósofa, una teórica política. La condición humana abarca más que las condiciones bajo las que se ha dado la vida al hombre. Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una acción de su existencia. En el mundo en el que la vida activa se consume, está formado de cosas productivas por las actividades humanas, pero las cosas que deben su existencia exclusivamente a los hombres condicionan de manera constante a sus productores humanos. Además de las condiciones bajo las que se da la vida del hombre en la tierra y en parte fuera de ellas, los hombres crean de continuo sus propias y autoproducidas condiciones, que no obstante su origen humano y variabilidad poseen el mismo poder condicionado que las cosas naturales. Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. De ahí que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre seres condicionados. Todo lo que entra en el mundo humano por su propio acuerdo o se ve arrastrado a él por el esfuerzo del hombre pasa a ser parte de la condición humana. El choque del mundo de la realidad sobre la existencia humana se recibe y siente con fuerza condicionadora. La objetividad del mundo, su carácter de objeto o cosa, y la condición humana se complementan mutuamente, debido a que la existencia humana es pura existencia condicionada. Sería imposible sin cosas, y esta formarían un montón de artículos no relacionados, un no mundo, si no fueran las condiciones de la existencia humana. Para evitar el malentendido, la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana. Eso es muy importante. Y la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituyen nada semejante a la naturaleza humana, ni las que discutimos aquí, ni las que omitimos, como pensamiento y razón. Ni siquiera las más minuciosas enumeraciones de todas ellas constituyen las características esenciales de la existencia humana, en el sentido de que sin ellas dejaría de ser humana dicha existencia.
El cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería la emigración de los hombres desde la Tierra hacia otro planeta. Tal acontecimiento, ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir bajo condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes de las que ofrece la Tierra. Ni labor, ni trabajo, ni acción, ni pensamiento tendría sentido tal como lo conocemos. No obstante, incluso estas hipótesis vagabundas seguirían siendo humanas. Repito, incluso estos hipotéticos vagamundos seguirían siendo humanos, pero el único juicio que podemos hacer con respecto a su naturaleza es que continuarían siendo seres condicionados, si bien su condición sería en gran parte autofabricada. El problema de la naturaleza humana, la question mihi factum sum de San Agustín, he llegado a ser un problema para mí mismo. No parece tener respuesta tanto en el sentido psicológico individual como en el filosófico general. Resulta muy improbable que nosotros, que podemos saber, determinar y definir las esencias naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otra cosa. Dicho con otras palabras, si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla, y el primer requisito sería que hablara sobre un quién, como si fuera un qué. La perplejidad radica en que los modos de la cognición humana aplicables a cosas con cualidades naturales, incluyendo a nosotros mismos, en el limitado grado en que somos especímenes de la especie más desarrollada de vida orgánica, falla cuando planteamos la siguiente pregunta: ¿y quiénes somos? Esto se debe, a esto se debe que los intentos de definir la naturaleza humana terminan casi invariablemente en la creación de una deidad, es decir, en el dios de los filósofos que, desde Platón, se ha revelado tras estudios más atentos como una especie de idea platónica del hombre. Claro está que desenmascarar tales conceptos filosóficos de lo divino como conceptualizaciones de la capacidad y cualidades humanas no supone una demostración, ni siquiera un argumento, de la no existencia de Dios. Pero el hecho de que los intentos de definir la naturaleza del hombre lleven tan fácilmente a una idea de que de manera definitiva nos suena como una superhumana y por lo tanto se identifique con lo divino, arroja sospechas sobre el nuevo concepto de naturaleza humana. Por otra parte, las condiciones de la existencia humana, la propia vida, natalidad, inmortalidad, mundanidad, pluralidad y la tierra nunca pueden explicar lo que somos o responder a la pregunta de quiénes somos, por la sencilla razón de que jamás nos condicionan absolutamente nada. Esto ha sido desde siempre la opinión de la filosofía, a diferencia de las ciencias, antropología, psicología, biología, etc., que también se preocupan del hombre. Pero en la actualidad casi cabe decir que hemos demostrado incluso científicamente que, si bien vivimos ahora y probablemente seguiremos viviendo bajo las condiciones terrenas, no somos simples criaturas sujetas a la Tierra. La moderna ciencia natural debe sus grandes triunfos al hecho de haber considerado y tratado de la naturaleza sujeta a la Tierra desde un punto de vista verdaderamente universal, es decir, desde el de Arquímedes, voluntaria y explícitamente considerada fuera de la Tierra. Bien. Muy interesante este primer apartado. El segundo, la expresión pita activa. La expresión pita activa está cargada de tradición. Es tan antigua, aunque no más, como nuestras tradiciones de pensamiento político. Y dicha tradición, lejos de abarcar y conceptualizar todas las experiencias políticas de la humanidad occidental, surgió de una concreta constelación histórica: el juicio que se vio sometido Sócrates y el conflicto entre el filósofo y la polis. Este eliminó muchas experiencias de un pasado próximo que eran inaplicables a sus inmediatos objetivos políticos y prosiguió hasta su final. En la obra de Karl Marx, de una manera altamente selectiva, la expresión misma,
en la filosofía medieval la traducción modelo de Aristóteles bios políticos se encuentra ya en San Agustín, donde una vida negotiosa o actuosa aún refleja su significado original, vida dedicada a los asuntos público-políticos. Aristóteles distinguió tres modos de vida: bio, que podían elegir con libertad los hombres, o sea, con plena independencia de las necesidades de la vida y las relaciones que originaban. Este requisito de libertad descartaba todas las formas de vida dedicadas primordialmente a mantenerse vivo, no solo la labor propia del esclavo, obligado por la necesidad de permanecer vivo y sujeto a la ley de su amo, sino también la vida trabajadora del artesano libre y la adquisición del mercader. En resumen, excluía a todos los que involuntariamente, de manera temporal o permanente, habían perdido la libre disposición de sus movimientos y actividades. Estas tres formas de vida tienen en común su interés por lo bello, es decir, por las cosas no necesarias ni meramente útiles. La vida del disfrute de los placeres corporales, en las que se consume lo hermoso, la vida dedicada a los asuntos de la polis, en la que la excelencia produce bellas hazañas, y por último, la vida del filósofo dedicada a inquirir y contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede realizarse mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el consumo de ellas. La principal diferencia entre el empleo de la expresión en Aristóteles y en el medioevo radica en que el bios políticos denotaba de manera explícita solo el reino de los asuntos humanos, acentuando la acción, praxis necesarias para establecerlo y mantenerlo. Ni la labor ni el trabajo se consideraban que poseyera suficiente dignidad para construir un bios, una autónoma y auténticamente humana forma de vida, puesto que servían y producían lo necesario y útil, no podían ser libres, independientemente de las necesidades y exigencias humanas. La forma de vida política escapaba a este veredicto debido al modo de entender los griegos la vida de la polis, que para ellos indicaba una forma muy especial y libremente elegida de organización política y, en modo alguno, solo una manera de acción necesaria para mantener unidos a los hombres dentro de un orden. No es que los griegos o Aristóteles ignoraran que la vida humana exige siempre alguna forma de organización política y que gobernar constituyera una distinta manera de vida, sino que la forma de vida del déspota, puesto que era meramente una necesidad, no podía considerarse libre y carecía de relación con el bios políticos. Con la desaparición de la antigua ciudad-estado, parece que San Agustín fue el último en conocer al menos lo que significó en otro tiempo ser ciudadano. La expresión vida activa perdió su específico significado político y denotó toda clase de activo compromiso con las cosas de este mundo. Ni qué decir tiene de esto, no se siga que labor y trabajo se elevaron en la jerarquía de las actividades humanas y alcanzaron la misma dignidad de una vida dedicada a la política. Fue más bien lo contrario. A la acción se le consideró también entre las necesidades de la vida terrena y la contemplación, el bios teoríticos, traducido por vida contemplativa, se dejó como el único modo de vida verdaderamente libre. Es la contraposición en últimas de la vida contemplativa contra la vida activa. La vida del que teoriza, del que quiere más allá y de la acción. Sin embargo, la enorme superioridad de la contemplación sobre la actividad de cualquier clase, sin excluir a la acción, no es de origen cristiano. La encontramos en la filosofía política de Platón, en donde toda la utópica reorganización de la vida de la polis no solo está dirigida por el superior discernimiento del filósofo, sino que no tiene más objetivo que hacer posible la forma de vida de esto. La misma articulación de Aristóteles de las diferentes formas de vida, en cuyo orden la vida del placer desempeña un papel menor, seguía claramente por el ideal de contemplación teoría.
a la antigua libertad con respecto a las necesidades de la vida y la coacción de los demás, los filósofos añadieron el cese de la actividad política, Sholé. Por lo tanto, la posterior actividad cristiana de liberarse de la contemplación de los asuntos mundanos de todos los negocios de este mundo se originó en la filosofía apolitía de la antigüedad. Lo que fue exigido solo por unos pocos se consideró en la era cristiana como derecho de todos. La expresión pita activa, comprensiva de todas las actividades humanas y definida desde el punto de vista de lo absoluto, y de la absoluta quietud y contemplativa, se halla más próxima a la ascholia, inquietud, griega, con la que Aristóteles designaba a todas actividades que el bios políticos griego ya en Aristóteles la distinción entre quietud e inquietud entra una casi jadeante abstención del movimiento físico externo, y la actividad de cualquier clase es más decisiva que la diferencia entre la forma de vida política y la teoría, porque finalmente puede encontrarse dentro de cada una de las tres formas de vida. Es como la distinción entre guerra y paz. De la misma manera que la guerra se libra por amor a la paz, así todas las actividades, toda clase de actividad, incluso los procesos de simple pensamiento, deben culminar en la absoluta quietud de la contemplación. Cualquier movimiento del cuerpo y del alma, así como del discurso y del razonamiento, han de cesar ante la verdad. Esta tratase de la antigua verdad del ser o de la cristiana del Dios vivo. Únicamente puede revelarse en completa quietud humana. Tradicionalmente y hasta el comienzo de la Edad Moderna, la expresión pita activa jamás perdió su connotación negativa, de inquietud, nec otium, a cholia. Como tal, permaneció íntimamente relacionada con la aún fundamental distinción griega entre cosas que son por sí mismas lo que son y cosas que deben su existencia al hombre, entre cosas que son sisei y las que son nomo. La superioridad de la contemplación sobre la actividad reside en la convicción de que ningún trabajo del hombre puede igualar en belleza y verdad al cosmos físico, que gira inmutable y eternamente sin ninguna interferencia del exterior, del hombre o Dios. Esta eternidad solo se revela a los ojos humanos cuando todos los movimientos y actividades del hombre se hallan en perfecto descanso. Comparado con esta actitud de reposo, todas las distinciones y articulaciones de la vida activa desaparecen. Considerada desde el punto de vista de la contemplación, no importa lo que turbe la necesaria quietud, siempre que la turbe. Tradicionalmente, por lo tanto, la expresión vida activa toma su significado de la vida contemplativa. Su muy limitada dignidad se le concede debido a que sirve las necesidades y exigencias de la contemplación en cuerpo vivo. El cristianismo, con su creencia en el más allá, cuya gloria se anuncia en el deleite de la contemplación, confiere sanción religiosa al degradamiento de la vida activa, a una posesión derivada secundaria, pero la determinación del orden coincidió con el descubrimiento de la contemplación, teoría, como facultad humana, claramente distinta del pensamiento y del razonamiento que se dio en la escuela socrática, y que desde entonces ha gobernado el pensamiento metafísico y político a lo largo de nuestra tradición. Parece innecesario, para mi propósito, discutir las razones de esta tradición. Está claro que son más profundas que la ocasión histórica que dio origen al conflicto entre la polis y el filósofo, y que así, casi de manera incidental, condujo también al hallazgo de la contemplación como forma de vida del filósofo. Dichas razones deben situarse en un aspecto completamente distinto de la condición humana, cuya diversidad no se agota en las distintas articulaciones de la vida activa, y que cabe sospechar no se agotarían incluso si en ella incluyéramos al pensamiento y razón. Si, por lo tanto, el empleo de la expresión vida activa, tal como lo propongo aquí, está en manifiesta contradicción con la tradición, se ve no a que dude de la validez de la experiencia que sostiene la distinción, sino más bien del orden jerárquico inherente a ella desde su principio.
Lo anterior no significa que desee impugnar o incluso discutir el tradicional concepto de verdad como revelación y en consecuencia como algo esencialmente dado al hombre, o que prefiera la pragmática aseveración de la edad moderna en el sentido de que el hombre solo puede conocer lo que sale de sus manos. Mi argumento es sencillamente que el enorme peso de la contemplación en la jerarquía tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones dentro de la vida activa, y que, a pesar de las apariencias, esta condición no ha sufrido cambio esencial por la moderna ruptura con la tradición y en la inversión final de su orden jerárquico en Marx y Nietzsche. En la misma naturaleza de la famosa apuesta al revés de los sistemas filosóficos o de los actualmente aceptados, esto es, en la naturaleza de la propia operación, radica que el marco conceptual se deja más o menos intacto. Está diciendo que a pesar de que ella se decantó por la vida activa, tampoco quiere rechazar todo el argumento de la vida contemplativa. La moderna inversión comparte con la jerarquía tradicional el supuesto de que la misma preocupación fundamentalmente humana ha de prevalecer en todas las actividades de los hombres, ya que sin un principio comprensivo no podría establecerse orden alguno. Dicho supuesto no es algo evidente, y mi empleo de la expresión vida activa presupone que el interés que sostiene todas estas actividades no es el mismo, y que no es superior ni inferior al interés fundamentalmente de la vida contemplativa. Ahí está. No es el mismo y que no es superior ni inferior al interés fundamental de la vida contemplativa. Ambas son importantes para la política, para la natalidad. Son conceptos muy importantes en general. Eternidad e inmortalidad. Vamos a acabar con este subapartado. Que los varios modos de comprensión activa en las cosas de este mundo, por un lado, y el pensamiento puro que culmina en la contemplación por el otro, correspondan a dos preocupaciones humanas totalmente distintas, ha sido manifiesto los hombres de pensamiento y los de acción empezaron a tomar diferentes sendas. Esto es, desde que surgió el pensamiento político en la escuela socrática. Sin embargo, cuando los filósofos descubrieron, y es probable, aunque no demostrable, que dicho descubrimiento se debiera al propio Sócrates, que el reino político no proporcionaba todas las actividades más elevadas del hombre, dieron por sentado de inmediato, no que hubieran encontrado algo diferente a lo ya sabido, sino que se encontraban ante un principio más elevado para reemplazar al que había regido la polis, la vía más corta, si bien algo superficial, para señalar estos dos distintos y hasta cierto grado incluso conflictivos principios, es recordar la distinción entre inmortalidad y eternidad. Inmortalidad significa duración en el tiempo, vida sin muerte en esta tierra y en este mundo tal como se concedió, según el pensamiento griego, a la naturaleza y a los dioses del Olimpo. Ante este fondo de la siempre repetida vida de la naturaleza y de la existencia sin muerte y sin edad de los dioses, se originó los hombres mortales, únicos mortales en un inmortal, aunque no eterno universo, confrontados con la vida inmortal de sus dioses, pero no bajo la ley de un dios eterno. Si confiamos en Heródoto, la diferencia entre ambos parece haber chocado al propio entendimiento griego antes de la articulación conceptual de la filosofía, y por lo tanto antes de las experiencias específicamente griegas de lo eterno, que subyacen estas articulaciones. Heródoto, al hablar de las formas asiáticas de veneración y creencia en un dios invisible, afirma de una manera explícita que, comparado con este dios trascendente, como diríamos en la actualidad, que está más allá del tiempo y de la vida y del universo, los dioses griegos son antropopoides, es decir, que tienen la misma naturaleza, no simplemente la misma forma que el hombre.
La preocupación griega por la inmortalidad surgió de su experiencia de una naturaleza y unos dioses inmortales que rodean las vidas individuales de los hombres mortales. Metidos en un cosmos en que todo era inmortal, la mortalidad pasaba a ser la marca de contraste de la existencia humana. Los hombres no son los mortales, las únicas cosas mortales con existencia. Los hombres son los inmortales, las únicas cosas mortales con existencia, ya que, a diferencia de los animales, no existen solo como miembros de una especie cuya vida inmortal está garantizada por la procreación. La mortalidad del hombre radica en el hecho de que la vida individual, con una reconocible historia desde el nacimiento hasta la muerte, surge de la biológica. Esta vida individual se distingue de todas las demás cosas por el curso rectilíneo de su movimiento, que, por decirlo así, corta el movimiento circular de la vida biológica. La mortalidad es, pues, seguir una línea rectilínea en un universo donde todo lo que se mueve lo hace en orden cíclico. La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir cosas, trabajo, actos y palabras que merezcan ser, y al menos en cierto grado lo sean, impedecedoras, con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos mismos. Por su capacidad en realizar actos inmortales, por su habilidad en dejar huella imborrables, los hombres, a pesar de su mortalidad individual, alcanzan su propia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza divina. Muy interesante. La distinción entre los hombres y animal se observa en la propia especie humana. Solo los mejores, Aristor, y quienes constantemente se demuestran ser los mejores, Aristoin, verbo que carece de equivalencia en ningún otro idioma, y prefieren la fama inmortal a las cosas mortales, son verdaderamente humanos. Los demás, satisfechos con los placeres que les proporciona la naturaleza, viven y mueren como animales. Esa era la opinión de Heráclito, opinión cuyo equivalente difícilmente se encuentra en cualquier otro filósofo después de Sócrates. Para nuestro propósito, no es de gran importancia saber si fue Sócrates o Platón quien descubrió lo eterno como verdadero centro del pensamiento estrictamente metafísico. Pesa mucho más a favor de Sócrates que solo él, entre los grandes pensadores, único en esto como en muchos aspectos, no se preocupó de poner por escrito sus pensamientos, ya que resulta evidente que, sea cual sea la preocupación de un pensador por la eternidad, en el momento en que se sienta para redactar sus pensamientos, deja de interesarse fundamentalmente por la eternidad y fija su atención en dejar algún rastro de ellos. Se adentra en la vida activa, elige la forma de la permanencia y potencial inmortalidad. Una cosa es cierta, solamente en Platón la preocupación por lo eterno y la vida del filósofo se ven como inherentemente contradictorias y en conflicto con la pugna por la inmortalidad. La forma de vida del ciudadano, el bios politicos. La experiencia del filósofo sobre lo eterno, que para Platón era aretón, indecible, y aneolog, sin palabras, para Aristóteles, y que posteriormente fue conceptualizada en el paradijo nunc stans, solo se da al margen de los asuntos humanos y de la pluralidad del hombre, como sabemos por el mito de las cavernas en la República de Platón. Habiéndose liberado de las trabas que le ataban a sus compañeros, abandona la caverna en perfecta singularidad, por decirlo así, ni acompañado ni seguido por nadie. Políticamente hablando, si morir es lo mismo que dejar de estar entre los hombres, la experiencia de lo eterno es una especie de muerte, y la única cosa que la separa de la muerte verdadera es que no es final, ya que ninguna criatura viva puede sufrirla durante ningún espacio de tiempo, y esto es precisamente lo que separa a la vida contemplativa de la vida activa en el pensamiento medieval. No obstante, resulta decisivo que la experiencia de lo eterno, en contradicción con la de la inmortal, carezca de correspondencia y no puede transformarse en una actividad, puesto que incluso la actividad de pensar
que prosigue dentro de uno mismo por medio de palabras. Está claro que solo es inadecuada para traducirla, sino que interrumpiría y arruinaría a la propia experiencia. Teoría o contemplación es la palabra a la experiencia de lo eterno, para distinguirla de las demás actividades que, como máximo, pueden atañer a la inmortalidad. Cabe que el descubrimiento del eterno por parte de los filósofos se viera ayudado por su muy justificada duda sobre la posibilidad de la polis. En cuanto a inmortalidad o incluso permanencia, y cabe que el choque sufrido por este descubrimiento fuera tan enorme que se les llevara a despreciar toda lucha por la inmortalidad como si se tratase de vanidad y vanagloria, situándose en abierta oposición a la antigua ciudad-estado y a la religión que había inspirado. Sin embargo, la victoria final de la preocupación por la eternidad sobre toda clase de aspiraciones hacia la inmortalidad no se debía al pensamiento filosófico. La caída del Imperio Romano demostró visiblemente que ninguna obra salida de manos mortales puede ser inmortal, y dicha caída fue acompañada del crecimiento del Evangelio cristiano, que predicaba una vida individual, imperecedera, y que pasó a ocupar el puesto de la religión exclusiva de la humanidad occidental. Ambas hicieron fútil e innecesaria toda lucha por una inmortalidad terrena, y lograron tan eficazmente convertir a la vida activa y al bios políticos en asistentes de la contemplación, que ni siquiera el surgimiento de la secular de la Edad Moderna y la concomitante inversión de la jerarquía tradicional entre acción y contemplación bastó para salvar del olvido la lucha por la inmortalidad, que originalmente había sido fuente y centro de vida activo. Bueno, creo que hasta aquí llega, efectivamente hasta aquí llega el capítulo 1. Entonces continuaremos mañana con el capítulo 2, la esfera pública y la privada, parte muy importante también de la filosofía y la teoría política de Hannah Arendt. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta luego.